Heredero de Grimm capítulo 12. Un trato con el diablo por Yair 72 semanas después, mamá. Tengo miedo. Ayúdame. Por favor, ayúdame. El niño chillaba y lloraba por su madre, su joven mente incapaz de pensar en otra cosa mientras colgaba sobre un cuarteto de hambrientos mordedores. Por favor. La madre rogó, lágrimas de miedo y dolor rodando por su rostro. Por favor, no mi bebé Ian. Llévame. Llévame. Luchó contra sus ataduras, pero las cadenas la sujetaron firmemente contra el suelo, sin querer soltarla. El cachorro está enfermizo, dijo el tray que sostenía al niño. Su cuerpo es pequeño y sus huesos frágiles. Tales debiluchos son útiles para una sola cosa. Soltó su agarre en la pierna del niño. Alimento. ¡No! Flinch observó cómo se desarrollaba la escena con una cara neutral. Observó cómo cada uno de los masticadores lo agarraba antes de desgarrarlo lentamente, sus gritos estridentes resonaban por toda la cueva. La madre gritó y sollozó cuando su hijo fue destrozado frente a ella. Trató de apartar la mirada, pero un rayo la agarró de la cara y la obligó a mirar mientras el cuerpo de su hijo era destruido. Sus músculos y su piel se estiraron mientras los mordedores tiraban de él más y más. Entonces, con un desgarramiento fuerte y descuidado, el niño se deshizo. Sus gritos se transformaron en gorgoteos cuando sus órganos se derramaron por el suelo y la sangre fluyó libremente de su cuerpo desmembrado. Mientras los masticadores se atiborraban, algunos trayes se unieron. Metieron la mano en la masa enredada de tripas y empujaron las entrañas en sus bocas irregulares con voraz abandono. Un tray arrancó la cabeza del niño de lo que quedaba de su torso, abrió el cráneo y sorbió los sesos. Pronto, no quedó nada del niño más que una mancha de sangre. El sonido de los vómitos hizo que Flinch se volviera hacia los otros prisioneros, aquellos a los que había obligado a ver el sangriento espectáculo junto con la madre del niño. Muchos habían vaciado al suelo la poca comida que les daban, mientras el resto sollozaba y gemía junto con la madre. Había decenas de ellos. Cientos más se llevaron a cabo en los niveles inferiores. Aldeanos y caravaneros que habían sido sacados de sus hogares durante las incursiones de Tray para convertirse en Trays. Pero no fue tan simple como simplemente poner máscaras sobre sus rostros y esperar que fueran sumisos. No necesitaban ser quebrantados primero, física y espiritualmente. Flinch los torturó sin cesar y sin piedad. Usando el dolor y el terror a partes iguales para prepararlos para su nueva existencia. Fueron azotados, golpeados, desollados, quemados, violados, mutilados y humillados ante sus compañeros a diario. Verían cómo desollaban vivos a sus mayores, presenciarían cómo devoraban a sus hijos. Pero la tortura más efectiva y terrible para estas criaturas era que aquellos a quienes conocían llevarán a cabo todas estas cosas. Un excelente ejemplo fue el tray atracándose con la cabeza del niño. Había sido el propio padre del niño hace apenas unos minutos. Creía que su odio por sus captores lo ayudaría a superar esta terrible experiencia, pero solo aceleró su destino. Al igual que la tortura, el enmascaramiento se llevó a cabo a la vista de todos. Tanto la madre como el hijo habían observado con horror abyecto cuando el hombre estaba cautivado, aturdido en silencio como animales aterrorizados. De hecho, fue el padre cautivado quien informó a Flinch de la enfermedad del niño. Cómo era débil e inútil, no digno del esfuerzo. Las miradas de traición que adornaban los rostros de su familia eran casi indescriptibles. ¿Hablando de qué? El gancho de Buddenbor latía. Flinch desplegó su látigo, los cautivos en el frente abrieron los ojos como platos y trataron desesperadamente de liberarse de sus cadenas. Pasó el látigo sobre su cabeza lentamente, saboreando el miedo presente en sus rostros. Muchos de ellos todavía estaban ocupados lamentándose por el niño consumido, o incapaces de ver a través de la multitud para darse cuenta de que Flinch estaba a punto de arremeter contra Buddenbor. Con un chasquido como un relámpago, el látigo salió disparado hacia la multitud. Se rompió en 5 cuerdas separadas, cada una con un pedazo del gancho dorado en sus puntas. Fueron en diferentes direcciones, enfocándose en las personas listas para el cautiverio. Las cuerdas tardaron menos de un segundo en engancharse en los 5 que finalmente habían cedido a su odio y tristeza. Un poco más para que el resto de ellos se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Los lamentos se convirtieron en gritos de sorpresa, y los que pudieron agacharon la cabeza. Los 5 elegidos también gritaron, pero no de sorpresa, sino de dolor. Durante su tiempo como supervisora, Flinch se volvió bastante astuta para distinguir la causa de los gritos. Incluso podía distinguir un grito falso de uno verdadero. El látigo ha elegido 5 nuevos trays. Flinch proclamó a todos los presentes. Ve, recupera a tus nuevos hermanos y hermanas.
Cubre sus rostros y recíbelos con los brazos abiertos. Los Trolls rugieron en señal de aprobación y se adentraron en la espesa masa de cuerpos, pateando y gruñendo a los estúpidos o desafortunados que se interponían en su camino. Flinch observó cómo los Trolls seguían cada cuerda hasta su presa. Un Troll tiró de la cuerda que seguía, rasgueándola distraídamente como la cuerda de un instrumento. Otro estallido de gritos agonizantes reveló que la víctima no lo estaba disfrutando. Pronto, los Trolls encontraron a los 5 y arrancaron los ganchos de sus cuerpos antes de colocarles una máscara en la cara. Mientras las criaturas se retorcían y retorcían, las 5 hebras se enroscaban entre sí, devolviendo a Budembor a su estado original. Una vez que el látigo estuvo completo, Flinch lo volvió a enrollar y lo sostuvo en su mano. Los Trolls liberaron a sus nuevos hermanos de sus ataduras, dándoles la bienvenida a su nueva vida y exigiendo una declaración de lealtad al Overlord. Flinch no entendía por qué hacían esto. Las máscaras aseguraron que el cuerpo anfitrión fuera leal y obediente al maestro. No había ninguna razón para exigirles un juramento de servidumbre una vez que se lo habían puesto, era una pérdida de tiempo. Quizás estaban imitando el primer enmascaramiento, cuando su amo exigió la proclamación vocal de lealtad de su primer Troll. O tal vez supieron que les robó la esperanza a los cautivos cuando escucharon a sus vecinos y seres queridos proclamar lealtad al maestro de Grimm. De cualquier manera, no afectó mucho la productividad, por lo que Flinch no vio ninguna razón para prohibirlo. Cuando el último Troll hubo dejado de golpear, Budembor dejó de brillar. Flinch acercó el látigo a su rostro para examinarlo por milésima vez. El arma que le otorgó su maestro era mucho más que un símbolo de su posición. Budembor podía decir cuando uno estaba listo para el cautiverio, pulsando brillantemente cada vez que alcanzaba el nivel requerido. El látigo también era capaz de extenderse y contraerse en cualquier momento, y podía dividirse en hasta 9 látigos separados, cada uno con una pequeña púa en la punta. Pero su habilidad más increíble era que podía buscar a su objetivo. Incluso si la víctima prevista esquivó el golpe inicial, Budembor podría corregir su camino para seguir a la víctima y hundir su anzuelo en ella. La capacidad de búsqueda de Budembor era más que un simple movimiento de muñeca por parte de Flinch, como tampoco lo eran sus capacidades de longitud y separación. El látigo realizó todas estas hazañas sin la intervención de Flinch, incluso persiguiendo objetivos en los que Flinch ni siquiera se estaba concentrando. Era casi como si Budembor estuviera vivo. ¿Cómo puedes hacer esto?, gritó una voz miserable, interrumpiendo el examen de Flinch. Se centró en la madre de luto, la mirada de la mujer estaba llena de ira y desprecio. ¿Cómo puedes hacernos esto? ¿Qué hemos hecho para merecer esto? ¿Cómo puedes llamarte a ti mismo un ser humano después de todo lo que has hecho? Armor le gruñía al prisionero insubordinado, acabando con el coraje de la mujer en un instante. El Grimm hizo ademán de avanzar hacia la madre, pero Flinch levantó la mano para que el Beowulf se detuviera. Su guardia se quedó obedientemente donde estaba, optando en su lugar por mirar con avidez a la ahora temblorosa mujer. Harías mejor en no gritar, no disfruta cuando otros me levantan la voz. Flinch informó a su prisionera, burlándose de ella con un falso tono de cortesía. En cuanto a tu pregunta, en un movimiento fluido, Budembor rodeó el cuello de la mujer. El látigo se contrajo como una serpiente alrededor de su tráquea, aplastándola y negándole el preciado oxígeno a sus pulmones. La madre trató de llevarse las manos al cuello, pero las cadenas no se lo permitieron. Es porque mi maestro lo exige, respondió Flinch. Luego liberó Budembor de la garganta de la mujer, observándola tragar aire antes de sucumbir a la tos irregular. Cuando terminó su recuperación, Flinch la miró fijamente a los ojos. Ustedes son esclavos de mi amo. Herramientas para ser usadas y descartadas como él crea conveniente. Y yo soy su mano. Flinch explicó, poniendo su mano sobre su pecho. Si vuelves a levantarme la voz, haré que tu propio marido te desolle hasta que no quede nada más que huesos y tendones. Ella siseó. ¿Ha quedado claro? La mujer solo pudo ofrecer un débil asentimiento. Bueno. Flinch se volvió hacia uno de los Trolls mayores. Llevad a esta chusma a los corrales de tortura. Quiero oír gritos al atardecer. Sí, supervisor. Dijo el Troll mayor con una respetuosa inclinación de cabeza. Una gran sinfonía de agonía y miedo nos espera en las profundidades, hermanos míos. Disfrutamos de un buen canto fúnebre esta noche. Los otros Trolls rugieron de alegría. Cuando comenzó el proceso de trasladar a los prisioneros a las secciones inferiores de las cuevas, Flinch se dirigió a la superficie con Armor justo detrás de ella. El aire de la cueva estaba viciado y sofocante, deseaba sentir una brisa fresca en la piel. Los últimos años habían sido notablemente ocupados para el esclavo.
Desde que el amo había aprobado las incursiones de los Trolls, los cautivos y el botín habían estado llegando a sus guaridas. Cuando comenzó, solo Budembor podía determinar cuándo un prisionero estaba listo para ser cautivado. Pero a medida que pasaba el tiempo y aumentaba el número de prisioneros, se hizo evidente que se necesitaba un método más eficiente. En respuesta a esto, la maestra elaboró las máscaras de vidente. Eran versiones modificadas de las máscaras regulares de Troll que, cuando se usaban, otorgaban a su anfitrión una habilidad que solo poseía su maestro, y posiblemente su amante. La capacidad de ver el estado emocional actual de otro. Mientras que todos los Grimm podían sentir emociones negativas, los videntes lo vieron, lo midieron. Podían determinar cuando uno estaba listo para el cautiverio con solo una mirada pasajera. Única tanto en apariencia como en función, la máscara de vidente poseía un segundo par de cuernos que sobresalían de sus costados y 6 ojos que brillaban con un espeluznante amarillo. A la máscara de vidente no le creció una boca al ser cautivada como lo hicieron las máscaras normales, lo que hizo que su cuerpo anfitrión quedara completamente mudo. Para comunicarse, los videntes encendían sus ojos, que poseían capacidades bioluminiscentes y podían brillar en rojo o amarillo brillante. Así fue también como alertaron a otros cuando atraparon a un cautivo con los niveles de negatividad requeridos para ser cautivados. Encendiendo sus ojos como luces de emergencia silenciosas e iluminando cavernas enteras con su brillo, a pesar de poseer la misma crueldad y astucia que los Trolls regulares, los videntes se mantuvieron fuera del combate directo. Para evitar desperdiciar cuerpos capaces, el maestro decretó que los videntes debían cautivar solo las mentes de niños y ancianos, aquellos cuyos cuerpos serían más una carga que una bendición en el campo de batalla. Su introducción disminuyó drásticamente la carga de trabajo de Flinch, lo que permitió que el esclavo se concentrara en otras tareas como los estudios de Mistress. Por supuesto, ella intervendría y cumpliría con su deber asignado como supervisora de vez en cuando, nada bueno viene de la ociosidad. Después de todo, los prisioneros son magníficos maniquíes de práctica. Sniff sniff. El fuerte olfateo de Armor detuvo a Flinch en seco. Algo andaba mal. Ni un momento después de que Armor olfateó el aire, los sonidos del combate resonaron a través del interior pedregoso de la cueva. Estaban bajo ataque. La pareja corrió hacia adelante. Armor había caído a 4 patas para aumentar la velocidad. El Grimm pasó como un cohete junto a Flinch como un tren de carga blanco. La esclava preparó Budembor para el combate mientras corría, desplegándolo y dejando que el largo látigo de cuerda se arrastrara detrás de ella como una serpiente voladora. Cuando llegaron a la boca de la cueva, el caos los recibió. Los esclavos disparaban rondas a izquierda y derecha, los chompers chillaban y se volvían frenéticos, y varios cuerpos cubrían el suelo. Sin embargo, Flinch no pudo ver ninguna amenaza, no pudo encontrar la causa de esta violencia. Todo lo que pudo ver fue un desperdicio de valiosa munición. Enfurecido y confundido por esta escena inexplicable, Flinch descifró Budembor. Como un relámpago en una tormenta, el látigo exigió la atención de todos a su alrededor. Los Trolls dejaron de disparar y los chompers dejaron de chillar. Todas las cabezas se volvieron hacia el esclavo agitado. ¿Cuál es el significado de este? Ella gritó, dejando que su enojo fuera conocido. ¿Por qué desperdicias tus balas en sombras que saltan? Un trío de Trolls corrió hacia Flinch y Armor, sus armas levantadas y listas. Supervisor, un Dustling se ha infiltrado, comenzó el Troll, pero fue enviado a estrellarse contra el suelo por un revés de Flinch. Entonces, ¿dónde está este intruso? Le preguntó a la hora Troll boca abajo. ¿Por qué mis ojos solo ven a Trolls tontos desperdiciando balas? Cuando la atónita Troll no respondió, sus ojos viajaron a los dos que aún estaban de pie. Bien. El intruso es astuto, supervisor. Dijo el que tenía una quijada atada a su máscara. Es como un reflejo en el agua, está ahí, pero no. Y cuando nuestras armas lo golpean, se rompe como un cristal y reaparece en otro lugar. Esa era una habilidad de semblanza, lo que significa que este intruso tenía que ser un cazador. Debieron haberse teletransportado a la cueva, pero eso no tenía sentido. Los intermitentes necesitaban saber dónde se teletransportaban antes de hacerlo, y eso requería una visualización de la ubicación deseada. Este intruso habría tenido que ver el interior de la cueva antes de teletransportarse y, para hacerlo, tendría que superar a los centinelas y las manadas de masticadores que Flinch tenía patrullando el perímetro. Incluso un cazador no podría pasarlos sin ser notado, los masticadores lo habrían olido antes de que estuviera a 1 milla de distancia. Así que como, capataz. Jawbone empujó abruptamente a Flinch hacia un lado, recibiendo una espada en el pecho destinada a ella.
Ignorando el sacrificio de Trall, Flinch devolvió el golpe con Budembor. El látigo apartó el cuerpo del Trall, pero no pudo golpear al intruso, que se apartó del camino del látigo en el último segundo y aterrizó a varios metros de distancia. Con cierta distancia entre ellos, Flinch examinó a su oponente. El intruso era una mujer, y muy pequeña además. Su ropa y cabello eran una mezcla de marrón, blanco y rosa, recordándole a la esclava un regalo que disfrutó durante su misión en Vale. Descansando en la mano derecha de la mujer estaba el sable con el que había atravesado al Trall, y en su izquierda había un paraguas de todas las cosas. El sonido de pies golpeando alertó a Flinch del acercamiento del resto de Tralles en el área. Se alinearon a los lados de Flinch y fijaron sus ojos en el intruso en miniatura. Los mordedores silbaron y le chasquearon las mandíbulas, paseándose frente a los Trall como perros rabiosos. Y Armor dejó escapar un temible gruñido que resonó a través de los confines pedregosos de la cueva. El intruso simplemente sonrió. «Supervisor, lo tenemos acorralado». Un Trall a su derecha susurró. «Nuestros hermanos y hermanas en los niveles más profundos han sido alertados y ahora están en camino. ¿Deberíamos conducirlo hacia ellos?» Una idea muy tentadora. El solo hecho de que el intruso estuviera aquí era un insulto. Flinch le había prometido a su amo que nadie jamás encontraría una guarida de Trall, y mucho menos abrir una brecha. Ver a esta criatura aquí hizo que esa promesa se rompiera y quedara sin efecto. Y el maestro la castigaría severamente por ello. Quería matar al intruso. Quería al menos demostrarle a su amo que incluso si se rompían las guaridas no se podían tomar. Quería presentarle el cadáver destrozado de esta criatura con la esperanza de un castigo más ligero por su fracaso. Quería demostrar que todavía era digna de su confianza. Ella quería. Pero también quería saber por qué el intruso no había mostrado una agresión desde que fue acorralado. Todo lo que hizo fue cambiar su peso de su lado izquierdo a su derecho. Recordando la descripción del Trall muerto sobre las capacidades del intruso, Flinch azotó a Budembor en su pie para ver si era un espejismo. La intrusa dio una voltereta hacia un lado, esquivó fácilmente el látigo y envainó su espada en su paraguas. Este era el verdadero intruso. Los Tralls tomaron eso como una autorización para atacar, pero se congelaron cuando Flinch levantó la mano para que se detuvieran. Algo no está bien, pensó para sí misma, sin apartar los ojos del sonriente intruso. ¿Por qué no nos ataca? Ella no mostró ningún problema con tratar de matarme hace un segundo, pero ahora está inactiva. La intrusa parpadeó, intercambió sus colores y sacó un pergamino. Le tendió el dispositivo a sus oponentes, esa sonrisa confiada y exasperante aún en su rostro. Instantáneamente sospechoso, ni el Grim ni Flinch se acercaron al pergamino ofrecido. Este intruso había mostrado una gran destreza en el combate no hace un momento, matando a Grim con una habilidad asombrosa. La ofrenda tenía que ser una trampa, hacerles bajar la guardia y luego desatar alguna carta de triunfo para darle una ruta de escape. Probablemente use Flinch o un Trall como escudo de balas o algo así. Sin embargo, tal táctica sería inútil cuando llegaran los refuerzos. Flinch solo necesitaba esperar. Sin embargo, el intruso tenía ideas diferentes. Finalmente, dejando caer esa sonrisa arrogante, puso los ojos en blanco y se arrodilló. Los Grimm se tensaron, listos para un ataque, pero no llegó. En cambio, el intruso deslizó el pergamino hacia ellos y lo envió girando suavemente hacia el zapato izquierdo de Flinch. El intruso se levantó y guiñó un ojo. Fuego. Los Tralls lanzaron una lluvia de balas sobre el intruso, pero fueron desviadas por su paraguas. Con los Tralls manteniéndola ocupada, Flinch aprovechó la oportunidad y levantó a Budembor para asestar un fuerte golpe, derribando el látigo sobre el intruso con todas sus fuerzas. Flinch esperaba que Budembor dividiera en dos o al menos mutilara gravemente al intruso. En cambio, el látigo destrozó a la pequeña mujer en 1000 fragmentos de vidrio. Flinch se quedó allí por un momento, su cuerpo incapaz de moverse mientras su cerebro procesaba todas las implicaciones de lo que acababa de ocurrir. Un humano acababa de infiltrarse en una guarida Trall. Un humano había visto a los Tralls trabajando con Grimm. Un ser humano no había sido asesinado por dichos Tralls y Grimm. Y un humano había escapado sin siquiera un rasguño. Flinch dejó caer a Budembor al suelo mientras el pánico se apoderaba de ella. Ella se agarró el cabello por las raíces, con una mueca salvaje en su rostro. Sus piernas temblaban como árboles jóvenes en un vendaval mientras el sudor corría por su cuello como balas. Todo su cuerpo temblaba de miedo y la respiración se volvió difícil. El maestro iba a estar furioso. Se iba a poner furioso. Una vez que la noticia de esto le llegara, vería a Flinch castigar severamente por su fracaso.
Él lanzaría el acechador de tumbas sobre ella, forzándola a experimentar todos los terribles delirios que le infligiría. Pero no se detendría ahí. No. Por un fracaso tan colosal, la maestra definitivamente despojaría a Flinch de su papel de supervisora. Ciertamente ya no la necesitaba, con los videntes y los esclavos mayores alrededor no había necesidad de que una esclava humana como ella estuviera a cargo. ¿Y qué haría él con ella? Una vez que el ama no pudiera aprender nada más de ella, ¿de qué serviría? ¿Qué propósito tendría ella? Un golpe repentino en su hombro sacó a Flinch de su colapso mental. Miró hacia arriba para ver a Armor mirándola fijamente y el pergamino del intruso sostenido en su garra. Flinch se acercó y tomó el objeto con manos temblorosas. La intrusa había querido que se lo quedaran, llegando incluso a dejarse vulnerable a un ataque cuando se lo pasó. Algo importante tenía que estar en él. Flinch activó el pergamino y fue recibido con un mensaje. Ella lo leyó y sus ojos se abrieron como platos. ¿Capataz? Flinch levantó la vista del pergamino para ver a un tral con una bandolera de calaveras de niños atada a su pecho. ¿Qué dice? Flinch tragó un nudo en su garganta. Prepara un bullar. Ella ordenó. Ha surgido un asunto que exige la atención inmediata de nuestro amo. ¿Ocero, estás lista, pequeña Rose? El Overlord preguntó a su hija. ¿Has preparado tus chompers seleccionados? Silver no respondió de inmediato, estaba demasiado concentrada en terminar el último de sus chompers especialmente modificados. Cuando terminó, miró al Overlord, con una sonrisa en su rostro, y asintió. Excelente. El tiempo estaba casi a la mano. Los leviatanes se acercan. Antes y después del descubrimiento de Dust, Overlord había usado sus poderes para esparcir a Grimm por todo el mundo. Cada continente, archipiélago e isla donde se encontraron Dustlings fue el hogar de legiones de Grimm. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que este amplio rango también era un obstáculo, ya que hacía que la reposición de las poblaciones de Grimm consumiera mucho tiempo. El Overlord literalmente tenía que volar de continente a continente todos los meses solo para mantener los números altos. Molesto por este largo proceso, el Overlord ideó una solución más eficiente. Creó una nueva especie de Grimm. Uno capaz de viajar distancias masivas. Uno lo suficientemente grande como para empequeñecer varios flotadores Dustling. Uno capaz de transportar grandes cantidades de Grimm entre los continentes con una facilidad increíble. Creó los leviatanes. Estos enormes Grimm con forma de ballena transportaron a sus hermanos terrestres más pequeños a través del océano. Sus bocas gigantes eran capaces de albergar a cientos de sabuesos, osos, jabalíes y corceles a la vez y sus estómagos libres de ácido podían albergar a miles más. Incluso un mamut de 3 siglos podría residir en el interior de la boca de uno de estos Goliaths acuáticos con facilidad. Durante siglos, Overlord usó los leviatanes para despliegues masivos de Grimm, reforzando sus fuerzas sin tener que abandonar el continente principal. Sin embargo, estas enormes bestias no eran criaturas sigilosas y necesitaban salir a la superficie una vez a la semana para no asfixiar a sus pasajeros. Su piel negra también era fácil de detectar contra el agua azul del océano durante el día. Para contrarrestar esto, los despliegues se llevaron a cabo al amparo de la noche, cuando la vista de los Dustlings era peor. Sin embargo, esto solo funcionó parcialmente, ya que los Beastlings poseían ojos que les permitían ver a través de la oscuridad. Y aunque los Dustlings nunca lograron matar a un leviatán, una manada de Beastlings sí lo hizo. Aunque solo uno fue asesinado, el Overlord lo tomó como una señal de que el tiempo del leviatán estaba llegando a su fin. Necesitaba un nuevo método de implementación pronto. Se detuvo en esto durante casi una década, probando y evaluando muchas ideas diferentes hasta que encontró la solución. Y llegó en forma de piscinas de desove. El Overlord modificó miembros de cada especie de Grimm para convertirlos en instalaciones de desove para los Grimm de su especie. Viajaron a los entornos más remotos y hostiles a Dustling del mundo, desde los laberintos subterráneos más profundos hasta las laderas de los volcanes más violentos. Cualquier lugar donde los Dustlings no pudieran o temieran ir eran áreas privilegiadas para el asentamiento. Una vez que se llegara a su ubicación, el Grimm alterado sufriría una metamorfosis de una semana para convertirse en un estanque de desove. Su cuerpo se disolvería y cambiaría de forma dentro de un caparazón ennegrecido más duro que la roca. La bilis ácida dentro de esta crisálida se filtraría en el suelo debajo de ella, devorando la piedra y el suelo con facilidad. A medida que la bilis excavaba la tierra, la crisálida se apretaba cada vez más contra el suelo, forzando a la bilis a profundizar aún más. La profundidad y el ancho varían para cada especie de Grimm, pero una vez que se alcanza, la crisálida se desmorona sobre sí misma.
El caparazón cae en la piscina de desove ahora terminada, el líquido negro dentro disuelve el caparazón antes de que llegue al fondo. Al final de la metamorfosis, el Grim parece nada más que un pozo de alquitrán hirviendo. Incluso actúa como un pozo de alquitrán, atrapando a cualquier criatura que no sea Grim lo suficientemente estúpida como para tocar su fluido de parto. Las piscinas de desove también conservan una especie de conciencia espacial a pesar de su estado actual. Si por casualidad un Dustling se encuentra con un estanque de desove, permanecerá inerte mientras el Dustling esté dentro de un radio de 1000 yardas. Las piscinas de desove fueron un éxito inmediato. A los pocos meses de que los seres se dispersaran, se habían asentado en los lugares más secretos y mortales de todos los continentes sin haber sido descubiertos. Hasta el día de hoy, ni un solo Dustling ha visto o se ha acercado a un estanque de desove. Solo el continente principal carecía de piscinas de desove. Su propósito era engendrar a Grim en lugares donde el Overlord no estaba, por lo que consideraba que tenerlos en el continente principal era redundante e innecesario. Sin embargo, los leviatanes todavía cumplían su función de transporte, pero se habían limitado a simplemente mover a los Grim demasiado grandes para desovar piscinas como mamuts, requerirían una piscina de desove del tamaño de un lago, y dispersar nuevas especies de Grim a la zona. Otros continentes. Esto era para lo que la pareja de padre e hija se estaban preparando en este momento. Estaban esperando en una playa enorme, la luna destrozada oculta por una capa de nubes espesas. La noche perfecta para una dispersión. Silver había engendrado cientos de chompers para este momento. Y aunque los mordedores aquí no igualaron la fuerza utilizada en el tracker trial, estaban igual de ansiosos. El Overlord tenía curiosidad por saber por qué su hija no creaba más chompers, ciertamente era capaz de engendrar más. Ella explicó que los números altos atrajeron la atención. No quería arriesgarse a causar una escena cuando sus mordedores llegaran a sus destinos. Hasta que se establecieran todas las piscinas de desove, Silver había ordenado a los mordedores que no atacaran a ningún Dustling a menos que fuera absolutamente necesario. Fue sabia decisión. Hasta que los estanques de desove estuvieran listos, los masticadores serían incapaces de reponer sus pérdidas. Una desventaja significativa para algo que depende en gran medida de los números para el éxito. Padre, mira. Silver señaló el mar con una voz emocionada. Ellos están aquí, por cierto. Emergiendo lentamente de las profundidades había 6 leviatanes. Eran pequeños para su especie, solo 200 metros de largo. El Overlord había llamado a los más pequeños, porque convocar a los leviatanes más grandes era una pérdida de tiempo y recursos, considerando que su carga era lo suficientemente pequeña como para que cupieran literalmente decenas de miles de ellos dentro de un solo leviatán. Un solo leviatán entregando chompers a cada continente sería tan oportuno como arriesgado. Los Dustlings podrían llegar a notar la aparición repentina de chompers en sus tierras y seguir los despliegues hasta el leviatán, revelando su propósito y poniendo en peligro a su especie. Los leviatanes más pequeños eran más sutiles en comparación. Sus números les permitirían depositar sus cargos en los otros continentes simultáneamente, y dado que solo enviarían a un ave a cada uno, podrían retirarse a las profundidades del océano mucho antes de que nadie supiera que estaban allí. Los leviatanes se abrieron paso hacia la cabeza de playa, deteniéndose justo al borde de los bajíos. Era lo más lejos que sus enormes marcos les permitían llegar sin el riesgo de vararse. Los leviatanes entonces abrieron la boca de par en par, esperando a sus pasajeros. Los chompers tomaron la invitación y entraron al agua. Sin embargo, no estaban hechos para nadar y les costaba mantener la cabeza por encima de las olas. Por suerte, la marea estaba de su lado y empujó al diminuto Grim hacia las fauces de los leviatanes. Cuando llegaron a ellos, fue como ver aves acuáticas cayendo por una cascada. Simplemente desaparecieron en la boca de los leviatanes. Todo el proceso tomó alrededor de 5 minutos, y una vez que terminó, los leviatanes cerraron sus fauces y dispararon el agua que habían tomado con los masticadores por sus espiráculos. El Grim luego se volvió hacia el océano abierto y se alejó nadando. La familia de dos observó a las majestuosas criaturas hasta que sus colas finalmente desaparecieron bajo las olas. Lo has hecho bien, pequeña Rose, el Overlord elogió. Ha habido pocos Grim este siglo verdaderamente dignos de ser esparcidos por todo el mundo. Siéntete orgulloso de ti y de tus creaciones, porque pronto todos los Dustling temerán su mordedura. Incluso sin la luz de la luna, el Overlord podía ver el rubor negro de su hija. Tú me honras con tu alabanza, padre, ella respondió, avergonzada por sus palabras. Pero no son nada especial. Son hormigas en comparación con los Grim que has creado. El Overlord se rió entre dientes y comenzó a llevar a Silver de regreso al Gran Cuervo.
Te menosprecias a ti misma, hija mía. Incluso yo empecé pequeño. El primer Grimm que produje fue un pez no más grande que el dedo de un polvoriento. Silver saltó sobre el cuervo, seguido de cerca por el Overlord. ¿Y ese pez fue el primer tiburón, correcto? Preguntó Silver. ¿Un menor que se volvió grande? El Overlord negó con la cabeza y se sentó detrás de Silver. No, pequeña Rose. No era un tiburón, solo un pez, aclaró mucho para sorpresa de su heredero. No poseía garras ni colmillos, espinas ni armadura, solo cola y aletas. El cuervo salió disparado hacia el cielo nocturno. Podía sentir la confusión de Silver. Aunque astuta, todavía tenía la mente estrecha y enfocada de un duende. ¿Pero qué propósito podría tener tal Grimm? Ella preguntó. ¿Cómo podría matar sin los medios para hacerlo? No fue creado para matar, pequeña Rose, el Overlord le dijo. Lo creé cuando descubrí por primera vez mi poder de invocación. Fue una prueba. Ese único pez allanó el camino para el tiburón, el kraken, el sabueso y el mamut. Si no hubiera intentado engendrar ese pez, es posible que las criaturas de Grimm nunca hubieran llegado a existir. Y nunca te habría encontrado. Colocó su guantelete sobre el hombro de Silver y lo apretó suavemente. Tus mordiscos son pequeños, pero también son viciosos y astutos. Se complementó. Es mucho más impresionante que un pez diminuto. Incluso con el aullido del viento soplando contra ellos, el Overlord escuchó a Silver reír levemente ante su comparación. Estaba feliz de escucharla reír. Silver no había sido tan alegre últimamente debido al Libertador, a menudo olvidando lo que realmente era capaz de hacer. El Overlord aprovechó todas las oportunidades que pudo para levantar el ánimo de su hija, desde simples elogios hasta masacrar a los cautivos de Dustling. ¿Vive todavía el pececito, padre? Preguntó Silver inocentemente. ¿Ha crecido desde entonces? Nació cuando no entendía completamente mis poderes, el Señor Supremo respondió. Entonces no sabía que mi voluntad se imponía a sí misma, y el pez se adentró nadando en el mar. No lo he visto ni sentido desde entonces. Probablemente murió hace mucho tiempo. Pero todavía podría estar vivo. Silver dijo con esperanza. Los mares son vastos y profundos, tal vez se esconde en las profundidades. El Overlord tarareó. Quizás. Sin duda, sería un espectáculo interesante de contemplar después de todos estos milenios, pero nos hemos desviado del tema. Devolvió la conversación a su propósito original. Tu primer Grimm mató a más de 2 docenas de rastreadores en menos de una hora, pequeña Rose. Ningún Grimm engendrado antes ha matado a tantos rastreadores en tan poco tiempo. Enorgullécete de su carnicería, porque es una señal. Un Silver se dio la vuelta para mirar a su padre a los ojos. ¿Una señal de qué? El Overlord le sonrió. Que hice bien en hacerte mi heredero. Y Silver le dio una sonrisa llena de colmillos en agradecimiento. El resto de su vuelo transcurrió en un agradable silencio. El Overlord podía sentir la alegría y el orgullo emanando de Silver. Había sido correcto tener a Silver presente para el despliegue, ver sus creaciones dirigirse a otras tierras para sembrar la muerte y el caos. Había levantado el ánimo de la heredera tremendamente. La fuente de su depresión seguía siendo un tema de gran preocupación, pero sin una solución inmediata disponible, todo lo que se podía hacer era esperar. Aún así, la supervivencia del Deliverer le dio al Overlord una gran sensación de aprensión. Un sentimiento que surgió cuando vio un avión Trash sentado en Gulch y Flinch de pie junto a él con el miedo saliendo de ella. Algo había pasado. El cuervo se posó cerca del avión, acortando la distancia entre el amo y el esclavo. Flinch se acercó al Overlord con pasos apresurados, retorciéndose las manos con temor. Hizo una profunda reverencia al Overlord mientras este desmontaba con Silver. Maestro, le pido perdón. El Overlord entrecerró los ojos con un siseo. Efectivamente algo había pasado para que Flinch se disculpara sin razón. 1000 posibilidades volaron por su cabeza mientras su esclavo se encogía bajo su mirada. ¿Lo que ha sucedido? Silver preguntó, su voz preocupada pero sorprendentemente controlada. Un intruso, me infiltró en una de las guaridas de Trash. Flinch dijo las palabras con desgana, el collar la obligó a hablar. Ella escapó. ¿Qué? Gruñó el Overlord, verdaderamente disgustado con esta revelación. Yo traté de matarla, realmente lo hice, maestro. Pero no pude darle un golpe. Se movió demasiado rápido. Flinch estaba temblando, su cuerpo aún inclinado ante su amo. Ya, me castigué por mi fracaso, maestro. Pero no me resistiré si decides castigarme aún más. Te he fallado, maestro. Lo siento mucho. Las lágrimas caían de su rostro y caían al suelo. El Overlord estuvo muy tentado de acabar con Flinch en ese mismo momento.
Su incapacidad para lidiar con un solo intruso le había costado al Overlord un valioso escondite para sus tralls. Solo un pensamiento, y el collar le rompería el cuello como una ramita. Pero antes de que se pudiera llevar a cabo el acto, Silver habló. ¿Por qué había solo uno? Preguntó el heredero, haciendo que el Overlord detuviera su mano. Era una pregunta válida. ¿Por qué había habido un solo intruso? La primera suposición fue que era un cazador, pero eso no explicaría por qué Flinch todavía vivía. Un cazador habría matado o herido gravemente a Flinch. Un cazador veterano fácilmente habría eliminado la mayor parte de la guarida antes de retirarse, persiguiendo a líderes como Flinch. Palabras. No lo sé, pero SSH ella le dejó esto, maestro. Flinch metió la mano en su cartera y sacó un pergamino. Se la tendió al Overlord con manos temblorosas. El Overlord lo arrebató del agarre del esclavo y activó el dispositivo. En lugar de la serie de botones que normalmente se muestran en la pantalla inicial, había una página en blanco y un grupo de patrones de símbolos. Era un mensaje. Al líder del grupo disidente Colmillo Blanco conocido como los Lobos Rojos. He estado siguiendo las actividades de sus subordinados desde hace algún tiempo. Su crueldad y eficacia en el combate es admirable, pocos guerreros luchan con tanto vigor como el tuyo. Lamentablemente, sus hazañas y reputación han sido fuertemente censuradas por los consejos de los reinos, muchas personas que viven dentro de sus muros ni siquiera saben que te has separado del Colmillo Blanco. Deseo rectificar este error. Si desea obtener más información, encuéntrese conmigo en las ruinas de Mountain Glen dentro de una semana a partir de hoy. La elección de venir o no es completamente tuya, sin embargo, ten en cuenta que no soy el único que te ha estado buscando. Firmado, FC. El Overlord no sabía cómo reaccionar ante esto. ¿Cómo podría? En los incontables años que ha vagado por el mundo, ni una sola vez un Dustling ha intentado deliberadamente ponerse en contacto con él. Estaban los que suplicaban clemencia y exigían venganza, pero este quería hacer un trato. El primer pensamiento del Overlord fue matar a Dustling en el lugar de reunión, era lo más sensato para garantizar el secreto. El lugar del que hablaba era la tierra de los Grimm, y la cantidad de tiempo hasta la reunión le daría al Overlord mucho tiempo para preparar una emboscada. Pero lo que implicaba el mensaje atrajo su curiosidad. Este Dustling quería mostrar a sus parientes protegidos que los Tralls no eran simples Bestlings que querían destrucción. Quería que sus parientes se desesperaran y temblaran ante la mera mención de ellos. Y esa última oración, era obvio que si el Overlord no aceptaba esta oferta de encuentro, la ubicación de la guarida sería entregada a los cazadores, junto con el conocimiento de los Tralls trabajando con otros Grimm. Esta pequeña criatura quería controlar al Overlord, quería arrinconarlo a la fuerza. Se creía superior. Gruñendo de rabia, el Overlord aplastó el pergamino con sus manos. Saltaron chispas cuando la máquina murió, y tanto su hija como su esclava saltaron alarmados. Flinch, gruñó, haciendo que el Dustling roto se sacudiera. Tú, deberás, ir, allí, en mi lugar. Flinch miró al Overlord con confusión y miedo, pero asintió de todos modos. ¿Y qué debo hacer? Ella va a tener palabras con le transmitió a Sliver. Flinch actuará como mi emisario. No debe mostrar debilidad ni compasión por este Dustling. Ella aprenderá lo que desean de mis esclavos y lo aceptará si es beneficioso y lo rechazará en caso contrario. Silver repitió la orden a Flinch. La esclava miró al Overlord con asombro en sus ojos. Yo seré su emisario, maestro. Ella susurró. A pesar de mi fracaso en matar al intruso, ¿me confiarías esa tarea? El Señor Supremo asintió. Dile que, a pesar de su fracaso, sigue siendo más útil para mí viva que muerta. Se lo dijo a Silver. Las lágrimas se acumularon en las esquinas de los ojos de Flinch. Se las secó y volvió a inclinar la cabeza. Gracias, maestro. Gracias. El alivio y la gratitud se derramaron de su ser. Observaremos esta reunión desde las sombras. Dijo, usando a Silver como medio de nuevo. Cuando escuches el graznido de un cuervo una vez, aceptarás la oferta. Cuando escuche el graznido de un cuervo 2 veces, rechazará la oferta. Y cuando oigas el graznido de un cuervo 3 veces, atacarás. Un Flinch se enderezó, su rostro ahora era una máscara de determinación. Lo entiendo, mi maestro. Ella dijo. No te fallaré. Una semana más tarde. Esto es un error, Cinder. El oficial de Witefam, Adam Taurus, dijo por millones y más vez. No se puede razonar con esa gente. No son más que maníacos homicidas. Roman Torchwick puso los ojos en blanco ante las palabras del fauno.
Esa es la olla que llama negra a la tetera. Aún así, tenía que estar de acuerdo con el animal. Los lobos rojos hicieron que Uitefam pareciera un grupo de pacifistas que odian las armas con la forma en que operaban. Atacando de la nada y desapareciendo de repente, dejando un rastro de destrucción a su paso. Sin mencionar todos los informes de ellos secuestrando personas, usando huesos y piel humanos como una declaración de moda morbosa. Sin embargo, el ladrón tenía que dar crédito donde se debía, eran una perra para rastrear. Neo los había estado buscando durante meses antes de tropezar con un pueblo atacado por los lobos y los siguió hasta su escondite, donde los encontró caminando con un montón de Grimm. Sí, esta fue una muy mala idea en el libro de Román. No estamos razonando con ellos, Adam, los estamos chantajeando. Cinder respondió simplemente. Han hecho todo lo posible para mantenerse ocultos de los reinos, y estoy seguro de que harán cualquier cosa para mantenerlo así. Me niego a trabajar junto a esos traidores. Adam gruñó. Si quieres el apoyo de Uitefam, reconsiderarás este plan tuyo. Siempre la reina del drama. Román murmuró, sacando su encendedor y un cigarro. Ambos sabemos que me necesitas, Adam. Señaló Cinder. Después de todo, ¿qué haría Colmillo Blanco si de repente dejaran de recibir las armas que tan generosamente les he estado proporcionando? Encontraremos una manera. Dijo con confianza. Nosotros siempre tenemos. Román no pudo evitar burlarse de eso. Encendió el puro y respiró hondo antes de expulsar el humo. Sí, estoy seguro de que todos se mueren por volver a robar tiendas de armas solo para conseguir algunas rondas. Su comentario se ganó el ceño fruncido y la mirada oculta del fauno enmascarado. No te burles de nuestra situación, ladrón. Adán escupió. Si no necesitáramos, pero eso es exactamente todo, Adam. Cinder interrumpió, caminando hacia el extremista vestido de negro. Nos necesitas, lo necesitas a él. Hizo un gesto a Román. Y te necesitamos. Pero si nuestro plan va a tener éxito, vamos a necesitar tantos aliados como podamos. Ahora estaba a solo un pie de distancia del fauno, y levantó la mano para acariciarle la mejilla de esa manera seductora que hacía con todos los hombres que trabajaban con ella. Todos compartimos el mismo objetivo, Adam. Esa debería ser razón suficiente para que al menos asistas a esta pequeña negociación nuestra. Adam le gruñó enojado a Cinder, apartando su mano de un manotazo para que pareciera que no había entendido su punto. Si siquiera creo que nos van a traicionar, daré la orden de matarlos. Dijo entre dientes. Cinder sonrió ante su agresión. Señalado. Dio un paso atrás del fauno y volvió a estar de pie junto a una vieja boca de incendios. Cinder puede ser una perra ambiciosa, pero no era estúpida. Tauro estaba aquí como representante del colmillo blanco, pero también era el músculo. Había traído con él a 2 docenas de soldados colmillo blanco, todos los cuales estaban al acecho del enviado de los lobos rojos o al acecho si la reunión se dirigía hacia el sur. ¿Hablando de qué? Veo un toro acercándose. Un centinela gritó desde lo alto de un edificio cercano. Viene del oeste. Román dejó de apoyarse en la farola y Adam colocó su mano sobre su espada. Cinder solo sonrió hacia el cielo expectante. El bulleat se escuchó antes de que se viera, el sonido revelador de sus motores rugiendo cada vez más fuerte cuando estuvo a la vista. Román se encogió. El casco estaba decorado con pieles desolladas y símbolos sangrientos, y las alas albergaban docenas de huesos colgantes. Neo no estaba bromeando sobre los trofeos. Román pensó mientras apretaba el agarre de Melodic Kudgel. La cabeza de Thor voló sobre el trío antes de aterrizar a varias decenas de metros de donde se encontraban. La puerta se abrió y 2 lobos rojos salieron con las armas en alto. Eran tan grises como su transporte. Huesos y piel decoraban sus uniformes y huellas de manos ensangrentadas adornaban sus máscaras que parecían pinzas. Los dos se enfocaron en el trío y Román realmente se estremeció cuando vio que esos lentes rojos los perforaban. Incluso desde aquí, podía ver el impulso de matar y masacrar en ellos. Neo realmente no estaba bromeando. Román pensó mientras trataba de alejar este sentimiento perturbador. Estos tipos son un montón de locos. Será mejor que Cinder sepa lo que está haciendo. Los dos bajaron sus armas después de un momento y se volvieron para mirar hacia el toro. Uno dijo algo, pero Román no pudo entenderlo. Luego, otra persona salió del avión, acompañada por un segundo par de lobos rojos. Era una mujer humana además, y una malditamente caliente. Estaba vestida con un vestido de estilo gótico en blanco y negro. Su piel era pálida y su cabello rubio lucía varias mechas blancas. Sus ojos eran de color amarillo brillante y no revelaban ninguna emoción salvo el desdén.
Se acercó a ellos con su séquito, con pasos tranquilos pero apresurados. Fue cuando finalmente se detuvo a 6 metros de distancia que Román notó el látigo negro en su cadera. Estaba enrollado, pero pudo distinguir la púa amarilla palpitante en el centro del rizo. Luego, sus ojos se dirigieron a su cuello, donde descansaba un collar negro con púas, y Román no pudo evitar sonreír. Pervertido si no estuviera de negocios, podría hacer una broma sobre su vida sexual. La mujer inclinó la cabeza a modo de saludo. Hola. Dijo con calma. Soy Flinch, emisario interino de los Lobos Rojos. Llegué como me pidieron. ¿Quién de ustedes es CF? Un humano. Adam gruñó antes de que Cinder pudiera decir algo. Mis hermanos y hermanas dejaron el colmillo blanco para trabajar para un humano. Otra vez con la olla y la tetera, pensó Román. Flinch levantó una ceja ante el estallido del fauno, pero por lo demás no se inmutó. Sus ojos viajaron de él, a Román, y finalmente a Cinder. ¿Estoy en lo correcto al suponer que usted es quien forjó el mensaje? Cinder dio un paso adelante. De hecho. Permítanme presentarme adecuadamente, soy Cinder Falls. Hizo un gesto a Román y Adam. Estos son dos de mis socios, Román Torchwick y Adam Taurus. Román se apoyó en su bastón y se tocó el sombrero, mientras que Adam seguía frunciendo el ceño. Flinch ni siquiera les dirigió una mirada de pasada. Entiendo que deseabas informar a aquellos dentro de los reinos de nuestra destreza, ¿es correcto? Miró a Cinder con sospecha. Dime, ¿cómo planeas lograr esto? Antes de decirte nada, me gustaría saber por qué estoy hablando con un emisario en lugar de con tu líder. Cinder dijo, esquivando la pregunta. Recuerdo que se lo dirigí a tu líder, entonces, ¿por qué estás aquí en su lugar? Nuestro líder desea permanecer en el anonimato. Finch interrumpió. Y no nos enviaron aquí para tener una pequeña charla con los niños. Ahora, dinos qué quieres de nosotros. Román reprimió una risita ante la vista. No mucha gente tuvo las agallas para interrumpir a Cinder. La dama rezumaba peligro, pero esta chica no lo notó o no le importó. Cinder pareció encontrarlo divertido, pero no dejó que la afectara. Llevamos varios meses preparando una sorpresa para el reino de Vale. Ella dijo. No entraré en detalles ahora, pero baste decir que dará como resultado algo que no se ha logrado en siglos. Flinch enarcó una ceja. ¿Y qué sería eso? Cinder sonrió con esa malvada sonrisa suya. Rompiendo las defensas de Vale. Los ojos de la mujer se abrieron como platos y sus acompañantes experimentaron reacciones similares. A lo lejos, un nunca más dejó escapar un graznido. Tú tienes mi atención. Fin, suscríbanse, dejen su like y un comentario de qué les pareció.